Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Estamos en la reflexión de Yohanan y estamos en el Pasuk 33. Estamos en la continuación de una de las enseñanzas extraordinarias y magistrales de nuestro Santo Maestro acerca de las ovejas, quién es oveja, los rebaños que tiene, etcétera, etcétera. Y vamos en esta continuidad precisamente de esta reacción que tuvo con los grupos judíos que en un momento dado se oponían y no aceptaban que Yeshua era el Mesías, aun cuando él hablaba con tanta sabiduría como en esta ocasión. Y dice: le respondieron aquellos Yehudim: por buena obra no te apedreamos, sino por Hilul Hashem, o sea, por blasfemar, y porque tú, siendo hombre, te has hecho a ti mismo demasiado familiar con Elohim. O sea, se consideraban que era una blasfemia y una manera inadecuada de referirse y de relacionarse con el Eterno. Yeshua le respondió: ¿no está escrito en vuestra Torá, yo dije Elohim sois? Y recordemos que una de las cosas en las interpretaciones de los Maserot, especialmente la forma que se surge después de, más bien en el contexto de nuestro Santo Maestro, es que cuando surge precisamente los albores del rabinato, se empieza a establecer una forma de escribir, de enseñar de una manera donde se iba al punto y donde se iban tocando diferentes situaciones donde se esperaba que los oidores, o en este caso los que aprendían, pudieran saber y supieran los conceptos que se decían acá. Por ejemplo, en el caso acá precisamente Yohanan habla y dice: si al respecto de la Torah yo dije Elohim sois, y cuando dice Elohim sois, yo dije Elohim sois, en automático se va hacia el Tejilín que lo dice, el Tejilín 86. Si llamo Elohim a aquellos a quienes se les confió la administración de la justicia por la palabra de Elohim, y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Esto nos está haciendo una alusión y es claro lo que dice el maestro al respecto de que eran los jueces a los que se les llamaba Elohim. Y entonces dice: ustedes están diciendo que yo me relaciono muy familiarmente con el Eterno. Bueno, pues en la Torah dice acerca de los jueces esa relación que se tenía, y en este caso a los jueces les llamó Elohim. Entonces, esto no debería de ser algo que ellos no supieran, sino más bien era algo que ellos estaban torciendo las escrituras para no aceptar las enseñanzas de nuestro Santo Maestro. Al que el Padre, dice, al que el Padre apartó y envió al mundo, vosotros decís, has hecho Hilul Hashem, porque dije, soy el Hijo de Elohim. Y aquí está el punto, o sea, me están reprochando que se hace muy familiar. Bueno, pues a los jueces les llama Elohim, y ya por eso entonces hay que apedrearlos. Ese es el cuestionamiento que se está llevando, el entendimiento que está sentando nuestro Santo Maestro para refutarles de cómo es que lo acusan de familiaridad, cuando el Eterno y en la misma Escritura se enseña precisamente esa relación familiar que se tenía, especialmente que tenían los jueces, pues que eran llamados Elohim. Y entonces, ¿cómo es que a mí, que yo digo que soy el Hijo de Elohim, me acusan de Hilul Hashem? Esa es la línea de pensamiento. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, si yo dicen que me hago familiar a Él, pero si yo estoy haciendo otra cosa que no sea la voluntad del Eterno, si yo no estoy haciendo las obras del Padre, bueno, tiene razón, y bueno, eso sería otra cosa.
pero lógicamente venimos de un contexto donde se le dio vista a un ciego de nacimiento y donde están viendo muchísimas obras que nuestro Santo Maestro realiza, y él expone y dice: yo no las hago, sino es mi Padre que está en los cielos. Mi Padre es el que hace las obras. Mas si las hago, es decir, las obras, dice, mas si las hago, aunque no aceptéis mi propio testimonio, al menos tened emuná en las obras. O sea, si ustedes no creen en lo que yo digo, está bien, es lo que está diciendo. Pero si están viendo las obras, entonces, ¿por qué no creen el testimonio de las obras? No me crean a mí, crean por lo que se hace, por lo que se está pasando, porque lo que está sucediendo. Los ciegos ven, los cojos son sanados, los enfermos son levantados de sus camas, etcétera, etcétera. Y entonces, pues esas eran las obras que evidenciaban necesariamente que él era el Mesías. Sí, él hablaba, enseñaba, y sí, el pueblo llegaba a la deducción: es un profeta, es el Mesías, es algún otro. Sí, pero la verdad es que las obras hablaban de que era alguien muy especial. No podían ellos pasar por alto esto. Sin embargo, lo querían asesinar. Eso es algo terrible, ¿no? Ante la evidencia, lo que se les ocurre, porque de alguna manera ellos ven que se está medrando, que se está desgastando su autoridad, se está desgastando su forma de cómo lo ve el pueblo, había disminuido. Ya no eran vistos como antes. ¿Por qué? Porque la gente se iba atrás de Yeshua. Y eso les causó Ayin Hará. Se veían afectados porque su posición ya no era vista como gran privilegiada, y entonces consecuentemente, pues por eso lo querían hacer a un lado, a como diera lugar, y si lo podían asesinar, pues qué más va. Esto es una situación muy importante. El Ayin Hará es algo terrible, hermanos. El Ayin Hará es algo terrible. Fue en el caso de nuestro Santo Maestro algo terrible porque, como vemos aquí en este pasaje, nuestro Santo Maestro confrontó a los grupos, y dado que no pudieron hacerle frente, dado que no podían hacer las obras que él hacía, dado que no tenían el nivel de enseñanza, instrucción y la forma en que ellos estaban enseñando o instruían, entonces ellos se sentían minimizados a la luz y a la grandeza de este Mesías extraordinario que era Yeshua. Y entonces el Ayin surgió, se levantó, pero de una manera terrible, de tal manera que querían desaparecerlo. Eso es una realidad, o sea, y eso no ha cambiado a través de los siglos. Y recordamos en el caso de Joseph, si se acuerdan, con su misma familia. Su misma familia no lo aceptaba. Sí, hubo sus sostenidos o bemoles ahí con Joseph, que esto de alguna manera dio el ambiente propicio para que se diera el Ayin Hará, lo entendemos. Pero en el caso de Yeshua, ¿cuál sería el pretexto? ¿Cuál sería la cosa? Él no se alababa a sí mismo, le daba la honra a Hashem. Él hablaba de la Torá y enseñaba de Torá, y hacía las obras que el Padre le indicaba que hiciera. Entonces, y sin embargo, en medio de esto, sin saber o sabiendo, entendiendo o no entendiendo, se levantaron en contra del Mesías de Israel. Y se levantaron con una Ayin Hará terrible. Créanme que la Ayin Hará es la envidia, carcome el alma. Sobre todo la gente que tiene un elevado nivel de egolatría.
Cuando se ve que está bajando, como en el caso de estos hombres. Y es triste, porque hemos estudiado y hemos aprendido que el Eterno humilla a los soberbios y da gracia a los humildes. Y eso pareciera que aunque estudiaban Torah, habían de pasado de noche en la yeshiva, habían pasado de noche este tema y no lo conocían. Sin embargo, el maestro se encargaba de recordarles y de hacerles ver que lo que estaban haciendo no era propio. Sin embargo, a pesar de ello, no les importó. Créeme que cuando una persona está metido y ha caído, comete muchos errores y pecados. Y cuando comete uno, comete otro, y es como cuando una pelota baja por las escaleras, siempre hacia abajo. ¿Por qué? Porque la inara, la mala inclinación, arrastra a la gente a cometer injusticias, maldades, pecados, iniquidad, y no les importa. Aunque sepan que no es correcto, lo hacen. ¿Tú crees que ellos no sabían que era malo el Ainara? ¿Tú crees que no sabían que era malo desear la muerte de su prójimo o querer incluso la muerte de su prójimo? Claro que lo sabían, pero sin embargo, esto estaba vedado ya en este momento en su vida, porque cuando una persona cae, va perdiendo la perspectiva y ya no le importa lo que dice la Torah, ya no le importa lo que dice Hashem, lo que le agrada o lo que no le agrada, ya no les importa. Y esto es grave, muy grave, porque si esto era lo que pasaba con este grupo. La realidad es que no les importaba matar a un justo, no les importaba las obras de justicia, sino salirse con la suya, acabar con aquel que era la competencia, acabar con aquel que se iba el pueblo atrás de él, acabar con la palabra que los confrontaba y los reprochaba. Esto es lo que querían hacer, y esa es una realidad. Al final del día, la oscuridad quiere terminar con la verdad, con la luz. Y eso es lo que pasó. Y no paraban ahí. Pues miren lo que continúa diciendo. Mas si las hago, es decir, las obras, aunque no aceptéis mi propio testimonio, al menos tened emuná en las obras, para que estéis en condiciones de recibir la revelación del Padre que está en mí y yo en el Padre. Es decir, si no tienen fe, no hay revelación. Y te voy a decir que esto se pierde y también se debe tener para poder tener la revelación del Padre. Y luego continúa diciendo, y aquí está lo interesante, procuraron otra vez apedrearlo y procuraron otra vez prenderlo, pero él se escapó de sus manos y fue de nuevo al otro lado del Jardín. O sea que aún a pesar de con lo que les dijo y les refutó y les hizo ver que estaban mal, no les importó. ¿Por qué? Porque querían aprenderlo para asesinarlo. Ya después de ya casi finales del segundo año, ya casi para cumplir el tercer año de ministerio de nuestro Santo Maestro, ya las cosas empiezan a estar pero de color hormiga para él. La gente, sobre todo estos grupos, se estaban en una mentalidad enanejada,
de lo justo y lo correcto. Estaban ya con una gran condición de maldad que no les permitía ya mirar entre la verdad, entre lo cierto, lo verdadero y lo que no era. Y esto es terrible. El Yetzer Hará trabaja mucho, sobre todo en esta área de la Yin Hará. Por lo tanto, mis amados, tengamos cuidado y cuando nos encontremos con gente así, eso es bueno hacernos a un lado. Porque, como diría coloquialmente la abuelita, eso se pega. Y desgraciadamente la gente que es así se junta con gente que es así. Cuidémonos y guardémonos de toda esta gente. Shalom, shalom. Que tengan un Shabbat extraordinario.